Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta primera jornada de sesiones de inmunoneumología que hemos preparado con mucha ilusión desde la cátedra Joan Roche de la Universidad Autónoma de Madrid, cátedra dedicada a las enfermedades respiratorias intersticiales difusas que patrocina Laboratorio Roche y avala, entre otros, Neumo Madrid. Van a ser una serie de 4 sesiones sucesivas, más o menos coincidiendo con las diferentes estaciones del año, de ahí el nombre. Al final intentaremos un poco aclarar el calendario y un poco más esta terminología y bueno, fundamentalmente van dirigidas para neumólogos, reumatólogos, internistas, todo aquel que quiera y esté interesado en profundizar en el estudio de las enfermedades pulmonares intersticiales y que son muchas disciplinas diferentes. En esta primera sesión, más enfocada a aspectos básicos de estas enfermedades, voy a comoderar esta primera sesión con mi amigo y compañero, el doctor José Manuel Ciprián Martínez, jefe de servicio de neumología del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, quien nos introducirá al tercer ponente no sé si quieres añadir ahora algo, José Manuel. No, simplemente darte las gracias, Santos, por tu amabilidad a invitarme a estar aquí, compartiendo una mesa que promete ser muy interesante, una mesa que va a compartir aspectos de inmunología con aspectos clínicos y de investigación y que de alguna manera hace honor a lo que yo creo que es el título, ¿no?, de la sesión, mejorando la calidad de vida de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa, que es a lo que nos dedicamos muchos de nosotros a diario. Así que nada más, encantado de compartir la mesa con todos vosotros, también con Cecilia y Aránzazu, a las que no conocía y creo que es una buena oportunidad también para conocernos. Ojalá lo podemos hacer también fuera de la pantalla, ¿no?, en otro ámbito más de contacto físico, pero en este momento pues no queda otra y vamos a empezar cuando queráis. Por mi parte, cuando tú quieras, Santos. Pues de acuerdo. Simplemente el título de la jornada de hoy es Autoinmunidad y autorreactividad en fibrosis pulmonar y hepática y enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a enfermedades del tejido o enfermedades mediadas por mecanismo inmune. Va a estar dividido estas sesiones. La primera de hoy va a ser totalmente virtual, las siguientes es probable que cambie el formato, puedan ser presenciales o mixtas, pero la de hoy va a ser totalmente virtual y se divide en 3 partes, de 20 minutos cada una a cargo de un ponente diferente y de 20 minutos cada una. Haremos un turno de preguntas al final de las 3 presentaciones y finalmente cerrará el acto el doctor Ancochea, el director de esta cátedra. Las 2 primeras ponencias van a cargo de 2 inmunólogas consolidadas, no digo senior, pero sí consolidadas y reconocidas, que llevan el peso de toda la investigación clínica aquí en nuestro hospital, donde yo estoy, en el Hospital de la Princesa de Madrid. Han participado ya en alguna otra ocasión en actividades de pulmón, enfermedad intersticial, y son 2 charlas totalmente diferentes. La primera a cargo de la doctora González Alfranca va a versar sobre aspectos del valor de los autoanticuerpos en las enfermedades pulmonares intersticiales, y la segunda, enfocada más a aspectos de inmunidad celular, versará sobre regulación de la migración leucocitaria en las enfermedades pulmonares intersticiales y correrá a cargo de la doctora Cecilia Muñoz, que aprovecho a decir que ahora está haciendo una rotación externa en Nueva York, con lo cual tiene la dificultad de que ha tenido que conectarse, está un poco más sujeta a nuestro horario, allá la pilla en horario de mañana, allí en el hospital en el que está trabajando en estos momentos. Y sin más, no quiero quitar tiempo a las protagonistas. La primera será Arantxa Alfranca González, como he dicho, y nos hablará del valor de los autoanticuerpos. Cuando quieras, Arantxa. Bueno, pues lo primero, dar muchas gracias a los organizadores, en especial a Santos y al doctor Ancochea,
por invitarme a participar en esta nueva sesión, que es francamente muy interesante y sobre todo a mí me gusta destacar el aspecto multidisciplinar de esta serie de seminarios, bueno, pues que sobre todo para este tipo de patologías pues me parece algo fundamental. A ver, voy a intentar compartir pantalla. Como estábamos comentando, la primera charla yo os voy a hablar del valor de los autoanticuerpos en las enfermedades pulmonares intersticiales, porque es una herramienta que cada vez se emplea más como apoyo diagnóstico de estas patologías y siempre es interesante para todos, para los clínicos sobre todo, saber realmente cómo interpretar o qué valor dar a los resultados que desde el laboratorio les podemos proporcionar, ¿no? Entonces, bueno, había intentado hacer un resumen lo más ameno posible o lo más práctico posible, pues para que sirva pues, para la audiencia a la que va dirigido el seminario. Perdón. Bien. De manera general, como muchos ya conocéis, las enfermedades autoinmunes son procesos que tienen un origen múltiple. Por un lado, hay una predisposición genética. Por otro lado, tienen mucho que ver factores medioambientales y también participa por parte del huésped una alteración de los mecanismos reguladores que limitan la respuesta inmunitaria tanto frente a estímulos o factores de cada uno de estos individuos, como la respuesta después específica frente a distintos insultos patógenos o de otro estilo, de manera que puedan evitar respuestas exageradas del sistema inmune y limitar estos procesos, la posible aparición de estos procesos autoinmunes. Cuando estos mecanismos fallan, lo que ocurre es que se activan linfocitos autorreactivos que proliferan y pueden dar lugar a, mediante mecanismos tanto humorales como celulares, a la lesión en los tejidos y la enfermedad autoinmune con manifestación clínica. En cuanto al papel de los linfocitos B, que es un poco de lo que voy a hablar hoy, por un lado, todos sabemos que son las células encargadas de producir anticuerpos específicos frente a los distintos agentes frente a los que el sistema inmunitario reacciona. De manera que las células B naïf, vírgenes, tras encontrarse con el antígeno en cuestión, pues por un lado dan lugar a células plasmáticas de vida corta capaces de producir inmunoglobulina M específica frente a los distintos agentes, como tras sufrir una reacción en los centros germinales donde por un lado aumentan la especificidad de estos anticuerpos, como además tiene lugar mecanismos de cambio de isotipo de los anticuerpos, pues darán lugar por un lado a la aparición o la formación de células plasmáticas de vida larga y por otro lado a células B de memoria específicas que podrán montar una respuesta humoral de anticuerpos más rápida y más eficiente frente a posibles nuevos ataques o presencia del antígeno para el que son específicas, para el que son capaces de responder. En relación a los mecanismos de producción de autoanticuerpos, ¿qué es lo que está produciendo que en este tipo de patologías aparezcan anticuerpos que reaccionen contra los antígenos propios? Bueno, pues se han descrito varios mecanismos generales y así muy a grosso modo podemos comentar que para los antígenos que están a nivel intracelular, tanto en el núcleo como en el citoplasma de las células propias, estas células tras sufrir procesos de apoptosis o necrosis por distintos agentes externos, pueden liberar antígenos intracelulares que son reconocidos por linfocitos B que han escapado a los mecanismos que decíamos antes de regulación que eliminan a los que no son tolerantes para antígenos propios, pueden ser reconocidos por receptores específicos en la membrana de estas células
que proliferan y dan lugar a la producción de autoanticuerpos, a la producción de anticuerpos frente a estos antígenos intracelulares. Estos anticuerpos se pueden unir y formar inmunocomplejos, unir a los antígenos para los que son específicos y formar inmunocomplejos que pueden depositarse pues, en los tejidos, sobre todo a nivel de los vasos sanguíneos, y dar lugar al daño tisular. Por otro lado, también se sabe que estos inmunocomplejos pueden ser endocitados tanto por las células B como por células presentadoras de antígeno, lo cual da lugar a la activación de las células B y a una amplificación de la respuesta productora de inmunoglobulinas, en este caso. Por otro lado, se ha descrito que determinadas modificaciones en antígenos ya no internos o no necesariamente intracelulares, sino de membrana de las células propias, pueden ser reconocidas por linfocitos B que ya no son autorreactivos en principio, pero que están reconociendo antígenos propios debido a la modificación que están sufriendo, pues como en el caso sería de la artritis reumatoide, con la citrulinación, vamos, con los péptidos citrulinados, ¿no? Esto, pues de igual manera, estas células proliferarían, estos clones reactivos se expandirían y darían lugar a la producción de autoanticuerpos. Por último, otro mecanismo que también se ha propuesto y que es bastante conocido es el mecanismo de mimetismo molecular, por el cual patógenos como por ejemplo virus pues compartirían epítopos comunes o muy similares a epítopos internos del propio organismo. Entonces los linfocitos B serían capaces de reaccionar con estos epítopos presentes en patógenos exógenos y luego cross-reaccionar, tener reacción cruzada con componentes del propio organismo. De manera general, y en cuanto a lo que se refiere al desarrollo de las enfermedades autoinmunes, tenemos dos grandes mecanismos o dos grandes grupos de anticuerpos. Hay anticuerpos patogénicos, es decir, que participan directamente en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? En la producción de la lesión que da lugar a la enfermedad, y no patogénicos, es decir, que aparecen durante el curso de la enfermedad, pero no están directamente relacionados con la producción de esta patología. En el caso de los mecanismos patogénicos muy por encima, para los antígenos de superficie o tisulares, pues puede haber una serie de mecanismos o de procesos que faciliten la activación del complemento con la fagocitosis de la célula diana, de la célula que está expresando el antígeno, o bien liberación de fragmentos del complemento que son quimiotácticos y atraen a células inflamatorias. También hay otros mecanismos por el cual actúan estos anticuerpos, pues como en el caso de la enfermedad de Graves, que hay anticuerpos activadores del receptor de TSH y directamente producen un hipertiroidismo, o bien en el caso de la miastenia gravis, por ejemplo, pues bloquean la interacción del receptor de acetilcolina con el ligando, alterando la sinapsis neuromuscular. Como ya he comentado antes, en el caso de antígenos solubles, una de las cosas que puede pasar es que estos inmunocomplejos circulantes se depositen en la pared de los vasos y den lugar a la elipsis tisular. Y por otro lado, pues hay mecanismos, hay anticuerpos no patogénicos. También es verdad que hay anticuerpos que dentro de un mismo complejo clínico, digamos, pueden actuar de manera patogénica en unos tejidos y no patogénica en otros. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad celíaca, la lesión a nivel intestinal es sobre todo por mecanismos de inmunidad celular, NK, linfocitos T, mientras que, y ahí no intervienen en la lesión los anticuerpos, pero sí, por ejemplo, sí que intervendrían los anticuerpos antitransglutaminasa en la lesión a nivel cutáneo y en la formación o en la aparición de dermatitis herpetiforme. En la mayoría de los casos de las enfermedades autoinmunes, los anticuerpos no son patogénicos, es decir, nos pueden servir para apoyo diagnóstico de la enfermedad, incluso tienen pues valor pronóstico en muchos casos, como veremos, pero realmente mayoritariamente no están implicados en el desarrollo de la enfermedad. Quería comentar muy rápido que además de la producción de anticuerpos, los linfocitos B tienen otras funciones, y a mí esto me parece importante a la hora de interpretar realmente cómo actúan algunas terapias que van dirigidas contra los linfocitos B.
y en relación con la patogenicidad o no de los anticuerpos que producen, ¿no? Aparte de producir anticuerpos, los linfocitos B pues pueden presentar, son células presentadoras de antígeno a las células T y además pueden producir distintas citoquinas que modulan la actividad de otras células del sistema inmunitario. ¿De acuerdo? Bien, este esquema yo creo que la mayoría de los asistentes está familiarizado con él. Como conocéis, como sabéis, el espectro de las enfermedades intersticiales pulmonares es un efecto continuo que va desde un extremo de la neumonía intersticial idiopática, donde no está descrito un mecanismo autoinmune conocido, a algunas neumonías intersticiales que están asociadas a enfermedades autoinmunes bien diagnosticadas y conocidas. Entre medias de ese espectro, en la zona central, estaría la neumonía intersticial con rasgos autoinmunes, IPAF en inglés, en la cual, bueno, pues como sabéis, tiene unos criterios diagnósticos establecidos y, bueno, pues junto con otros rasgos pertenecientes a neumonía intersticial, pues aparecen algún rasgo determinado de patología autoinmune sin tener detrás una patología autoinmune bien establecida. Dentro de las enfermedades autoinmunes donde es más frecuente la aparición o que se asocian preferentemente a neumonía intersticial, pues están estas que os señalo aquí. No vamos a hablar absolutamente de todas, me voy a centrar sobre todo en la esclerosis sistémica y la miositis, mencionaré algo de los anticuerpos pertenecientes a alguna de las demás entidades, pero me voy a centrar en estas porque yo creo que son las que más habitualmente, también la artritis reumatoide, pero en general las que más dudas pueden surgir acerca del valor de los autoanticuerpos, ¿vale? Esto es simplemente para ilustrar un poco de la patogenia de las enfermedades autoinmunes, de los procesos pulmonares intersticiales asociados a enfermedades autoinmunes y simplemente pues para señalar que, como veis aquí, las células B que están en el espacio alveolar después de la aparición o la acción de distintos factores ambientales y en presencia muchas veces de factores genéticos que predisponen a la aparición de la enfermedad, son activadas pues por un ambiente proinflamatorio producido sobre todo por las citoquinas secretadas por las células alveolares tipo 2 y por los macrófagos, que son sobre todo fenotipo M2. Entonces, estas células, aparte de producir anticuerpos autoinmunes, también producen otro tipo de factores como la interleuquina 6 y otras que facilitarían la aparición de la fibrosis, ¿de acuerdo? Activarían los miofibroblastos y facilitarían la aparición de la fibrosis que aparece en las fases más avanzadas de la enfermedad, ¿vale? Como decía antes, realmente el papel de los autoanticuerpos en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, pero también en los procesos pulmonares intersticiales, tiene un valor diagnóstico y pronóstico. Para su detección utilizamos, como en cualquier proceso, en la mayoría de los procesos de laboratorio, en primer lugar técnicas de cribado, de screening, que son técnicas más sensibles aunque menos específicas, y a continuación se suelen utilizar técnicas más específicas para determinar cuáles de los resultados positivos que encontramos con estas técnicas de cribado son reales, cuáles son falsos positivos y cuáles son positivos reales. Estas técnicas específicas pueden ser monoespecíficas, es decir, detectar solo una especificidad de un tipo de autoanticuerpos, o ser multiespecíficas y poder detectar varios simultáneamente. En esta tabla simplemente quería señalar los anticuerpos más frecuentes que nos vamos a encontrar en la esclerosis sistémica, miositis, síndrome de solapamiento y enfermedad mixta de tejido conjuntivo, un poco con su valor pronóstico en relación a la EPI, ¿vale? Tenemos por un lado anticuerpos que están relacionados con una menor prevalencia o un mejor pronóstico, como estos que tenéis aquí, y por otro lado otra serie de autoanticuerpos que están relacionados con el efecto contrario. Vale, voy a muy brevemente, comentar algunas cosas de los más relevantes. Como aparecía en la diapositiva anterior, voy a empezar comentando los anticuerpos asociados a la esclerosis sistémica.
Los anticuerpos anticentrómero, que nos dan un patrón, como veis, punteado en células que no se están dividiendo y que marca bien con un aspecto como de cremallera en la zona de mitosis, en las células que están en división. Este es un patrón que se denomina C3 por la ECAP. Estos anticuerpos son de buen pronóstico. Están asociados a esclerosis sistémica limitada. Como sabéis, es un criterio de clasificación de la esclerosis sistémica. Se asocian con el síndrome CREST e hipertensión pulmonar en muchos casos. Tienen un pronóstico favorable y, en general, menor riesgo de EPI. Los anticuerpos anti-RNA polimerasa 3, que también son un criterio de clasificación de la enfermedad, pues dan un patrón. Os pongo los patrones pues, porque esto siempre como que cuesta un poco, ¿no?, asociar el patrón al tipo de enfermedad, de anticuerpo que estamos observando. Sobre todo cuando informamos de los patrones, pues parece como que ANA positivo es cualquier cosa, y realmente dan patrones muy específicos, bueno, no muy específicos, asociados con determinados anticuerpos, que nos ayudan luego en técnicas más específicas a poder orientar qué es lo que queremos ver o qué anticuerpo podemos estar observando en estos patrones, ¿de acuerdo? O sea que no todos los patrones son iguales ni se asocian a los mismos anticuerpos, como decía, en el caso de la RNA polimerasa 3 es un anticuerpo que suele asociarse a mejor pronóstico, a menos riesgo de enfermedad pulmonar intersticial. El antitopoisomerasa 1, que da un patrón conocido como AC29, es un patrón un poquito más complejo, con bueno, pues unos puntos en la región central, en las células que se están dividiendo, un patrón citoplásmico reticular, a veces sería un refuerzo alrededor de los nucleolos. Estos anticuerpos, también criterio de clasificación, están asociados con EPI severa y progresiva, sobre todo en ausencia de anticuerpos anticentrómero. No suelen coexistir, a veces en algún caso se ha visto coexistencia, es muy raro que coexistan, ¿vale? Y la supervivencia a 10 años pues es menor. Otros anticuerpos que se asocian con peor pronóstico, en el caso de la esclerosis sistémica, serían los antifibrilalina y los anti-THTO, que se asocian frecuentemente también a hipertensión pulmonar. Los anti-U11-U12-RNP también se han asociado a mayor frecuencia de EPID, un 80% desarrollan EPID, a menudo es severa. Además, últimamente pues, también se han asociado a afectación gastrointestinal más severa y también parece que pueden asociarse a neoplasia. En cuanto a los anticuerpos de miositis que participan o en el diagnóstico de EPID en estos casos, o que nos dan información en el diagnóstico de EPID, están estos que tenéis aquí. Los anticuerpos antisintetasa, de los que se hablará probablemente más en la última charla de la sesión, anticuerpos anti-MDA5, anticuerpos que aparecen en síndromes de solapamiento o en enfermedad mixta de tejido conectivo, ¿vale? Esta es un poco la lista de los más frecuentes, anticuerpos antisintetasa. El anti-ZO y el anti-A, estos son muy poco frecuentes, ¿de acuerdo? Y se asocian con distinta frecuencia y con ligeras diferencias a nivel de fenotipo al desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial. En el caso de anti-HO1 es realmente el más frecuente y no es el que peor pronóstico tiene dentro de los antisintetasa, salvo que se asocia a anti-RO52. Esta asociación empeora bastante el pronóstico, es EPID más severa. Es poco frecuente que haya una EPID asociada, aislada al diagnóstico, al contrario de lo que ocurre con anti-PL7 y anti-PL12, ¿no? Que es relativamente frecuente que aparezca de manera inicial una EPID, aunque no tenga otras manifestaciones a nivel muscular o de articulaciones. Otros anticuerpos relacionados con EPID dentro del síndrome antisintetasa son el anti-OJ, OJ y KS. En el caso de estos dos últimos suelen presentar EPID aislada y el anti-OJ
a veces puede asociarse con miositis en fases iniciales. Los anti-MDA5 son bastante conocidos en el campo o en el contexto de la EPID porque se asocian a dermatomiositis amiopática y a una EPID muy grave, rápidamente progresiva y de bastante mal pronóstico. Otros anticuerpos que se pueden asociar al desarrollo de EPID en el contexto de la miositis, pues son los anti-Mi2, que tienen escasa afectación pulmonar, estos serían de buen pronóstico, anti-PMSCL y anti-Q, que se asocian pues también a EPID. En el caso de anti-Q pueden ser refractarias al tratamiento. Me gustaría que os fijáis un poco que muchos de ellos dan patrón nucleolar, estos circulitos dentro de los núcleos, ¿no? Porque luego a la hora de revisar rápidamente los criterios de IPAF, pues veis que uno es patrón nucleolar, ¿vale? Entonces, quería detenerme muy brevemente en el anti-RO52, que es un anticuerpo, no son unos anticuerpos que sabéis que aparecen en muchos tipos de enfermedades autoinmunes. Y bueno, realmente no per se, de manera aislada, no está claro que se relacionen con mayor desarrollo o mayor frecuencia o mayor gravedad de la EPI, pero sí que en conjunto con los antisintetasas, sobre todo Jo1 y los anti-MDA5, sí que empeoran bastante el pronóstico. Y ya para terminar brevemente, pues comentar que en el caso de la artritis reumatoide puede aparecer EPID tanto en pacientes seropositivos como seronegativos. Los títulos más elevados, los títulos de ACPA suelen ser más elevados en pacientes con EPID asociada y también se relaciona digamos, el repertorio, la extensión, el grado, la amplitud del repertorio de los anticuerpos. En el caso de la poliangitis microscópica, pues dentro de los EPID, de los pacientes con EPID, hay aproximadamente un 8,5% de pacientes que presentan positividad para anti-MPO y que desarrollan más frecuentemente poliangitis microscópica, y la positividad anti-MPO se suele asociar a patrón. ¿De acuerdo? Y esta ya es la última, con esto acabo. Comentar muy brevemente dentro de los criterios serológicos para diagnóstico de IPAF, encontramos la presencia de ANAS, de anticuerpos antinucleares a un título alto, a uno más igual o mayor a 1,320, pero en el caso de que sea patrón nucleolar, que se asocia a muchos de estos autoanticuerpos que hemos comentado, o patrón de centrómero, pues da igual el título. O sea, simplemente con la aparición de estos patrones ya apoya el diagnóstico de IPAF. Y luego, bueno, pues la presencia de niveles altos de factor reumatoide y de otros anticuerpos que se relacionan o forman parte de los criterios de clasificación de enfermedades autoinmunes. Y nada más. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Arantxa. A continuación, damos paso a la palabra a Cecilia Muñoz. Cecilia Muñoz es también médico adjunto del Servicio de Inmunología del Hospital de la Princesa y profesora titular del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, pues buenas tardes a todos. Quería yo también agradecer al doctor Santos Castañeda y al doctor Julio Ancochea la oportunidad de hablar de inmunología y en concreto de migración leucocitaria, que bueno, pues es gran parte de lo que me he dedicado durante mi carrera investigadora. Y bueno, pues sin más, para no entretenerme, pues paso a presentaros mi charla. Como os digo, voy a hablar de la migración leucocitaria y de las moléculas que la regulan, que son fundamentalmente citoquinas y quimioquinas. Y para ello voy a seguir el hilo conductor de la patogénesis de la EPID.
La hipótesis más aceptada sobre la patogénesis de las EPID es que se produce un daño en las células epiteliales de los alveolos que acaban produciendo fibrosis, entendida como acumulación de componentes de la matriz extracelular en un tejido circundante dañado o inflamado. Y este daño epitelial pues, suele poner en marcha la cascada de la coagulación y sobre todo una respuesta inflamatoria que podemos definir como migración y extravasación de leucocitos, plaquetas y factores solubles hacia el tejido extravascular. Más en concreto, pues las EPID parecen iniciarse desarrollarse en sujetos predispuestos genéticamente, personas de una cierta edad en la que se supone que ha habido una serie de insultos repetidos, entre los que destacan irritantes externos como el tabaco, infecciones o inflamaciones como, pues, por ejemplo, la derivada de los procesos autoinmunes. Estos insultos repetidos van a producir un daño en las células epiteliales alveolares que se traduce en senescencia, apoptosis, proliferación y activación de dichas células epiteliales. Una vez que la célula epitelial se activa, pues van a comenzar a secretar una serie de moléculas como son citoquinas profibróticas y proinflamatorias, factores de crecimiento y quimioquinas que en último término pues van a reclutar más leucocitos y van a favorecer también migración de fibroblastos, su proliferación y su diferenciación hacia miofibroblastos, que son células con una alta capacidad de secreción de componentes de matriz extracelular y por tanto de generar fibrosis. Como digo, todas estas citoquinas, factores de crecimiento, quimioquinas, van a estar producidas por las células epiteliales del alveolo, así como por los macrófagos alveolares y también las células endoteliales de los capilares del alveolo. ¿Y qué reconocen estas células para activarse? Pues van a reconocer una serie de moléculas que denominamos PAMPs y DAMPs. Los PAMPs no son otra cosa que moléculas compartidas por distintos microorganismos, entre las que destacan ácidos nucleicos, proteínas, lípidos como el lipopolisacárido o glúcidos. Y los PAMP son moléculas habitualmente derivadas del daño tisular como péptidos derivados de la degradación de la matriz extracelular, péptidos derivados de las mitocondrias, proteínas nucleares y cristales, ya sea exógenos como sílice y asbesto o producidos por la propia célula como el urato monosódico. ¿Y dónde se van a reconocer estas moléculas? Pues se pueden reconocer en distintos compartimentos celulares, ya sea a nivel de la membrana plasmática, de la membrana endosómica y también a nivel citosólico. Entre los receptores para PAMPs y DAMPs, pues vamos a destacar los TLRs o Toll-like receptor, que los podemos encontrar en la membrana plasmática, en la membrana endosómica, y entre los receptores citosólicos, pues destacar el inflamasoma. Todos estos receptores, en concreto pues aquí en la diapositiva vemos los TLRs, van a poner en marcha una serie de señalizaciones intracelular que van a culminar con la activación del factor de transcripción NF-κB. Y este, a su vez, pone en marcha la transcripción de genes proinflamatorios, entre los que destacan citoquinas como TNF, interleuquina 1, interleuquina 6, quimioquinas como CCL2 o CXCL8, moléculas de adhesión y moléculas coestimuladoras que, en último término, lo que van a promover es la migración, el reclutamiento y la extravasación de los leucocitos y, por tanto, el establecimiento de una inflamación aguda y más tarde crónica. En el caso de los receptores citosólicos, destacar el inflamasoma, que cuando se ensambla va a activar uno de sus componentes, que es la caspasa 1. Y esta caspasa 1, a su vez, proteoliza la prointerleuquina 1 o también la 18 para formar la interleuquina 1 biológicamente activa, que, como todos sabéis, pues es un potente proinflamatorio.
Entonces, brevemente, bueno, todo esto lo sabéis seguramente, las citoquinas pues, son proteínas secretadas que juegan un papel fundamental en la comunicación entre leucocitos y otras células del organismo. Habitualmente se clasifican en función de sus receptores. Aquí tenéis bueno, pues las principales familias de receptores de quimioquinas, todos ellos con una región extracelular, que es la que une la citoquina, y una región citoplásmica responsable de la señalización intracelular y de la función, en último término, de la citoquina en cuestión. Por su parte, las quimiocinas, como veis aquí, pues, son muy numerosas, hay descritas 48 en humanos. Son una familia de citoquinas con estructura homóloga que van a estimular la polarización y el movimiento y la migración, en último término, de los leucocitos desde la sangre periférica hacia los tejidos y también dentro de los propios tejidos. Y esto lo hacen porque son capaces de polimerizar, de inducir un cambio en el citoesqueleto de actina, y también porque aumentan la afinidad de determinadas moléculas de adhesión, como son las integrinas, por sus ligandos. Como veis aquí, los receptores para estas quimioquinas son receptores con 7 dominios transmembrana acoplados a proteínas G, que son las que van a iniciar la señalización de estas quimioquinas. Bueno, y como el tema sería extensísimo, pues me voy a detener en 3 quimioquinas que juegan un papel patogénico importante en estas patologías pulmonares, y porque además las 3 se han descrito como biomarcadores de pronóstico en algunas de estas patologías. Estas quimioquinas están producidas por los macrófagos alveolares, como hemos visto antes, o bien por las células epiteliales alveolares, y son en concreto la interleuquina 8, que juega un papel muy relevante en la migración de los leucocitos y, por tanto, en la inflamación, CXCL13, que participa en la recirculación, reclutamiento linfocitaria y formación de folículos linfoides ectópicos, y CCL18, que tiene un papel muy relevante en la fibrosis pulmonar. Y vamos a comenzar con la interleuquina 8. En esta diapositiva está un poco recargada, pero bueno, para simplificar, lo que tendríamos aquí sería el capilar alveolar. Aquí tendríamos las células endoteliales de dicho capilar, y aquí debajo tendríamos las células epiteliales y los macrófagos alveolares. Como mencionábamos al principio, el daño tisular, el daño epitelial o endotelial, va a producir una activación de esas mismas células y una activación de los macrófagos, que van a comenzar a secretar citocinas proinflamatorias como TNF, interleuquina 1 o 6, y quimioquinas como la propia interleuquina 8. Esta interleuquina 8, además de ser secretada por macrófagos, también va a ser secretada por las propias células endoteliales y quedará unida a proteoglicanos de las células endoteliales, de forma que esta interleuquina 8 tapiza la superficie endotelial, y eso va a favorecer que este leucocito, en este caso este neutrófilo que sigue el torrente sanguíneo, pues se vaya parando. ¿Por qué? Pues porque esa interleuquina 8 va a inducir un cambio en la conformación de las integrinas, que son moléculas de adhesión, de forma que induce de un estado de baja afinidad, la interleuquina 8 lo cambia a un estado de alta afinidad, y esa integrina va a ser capaz de unirse entonces de forma estable, firme, a sus receptores de la célula endotelial, que son ICAN1 y BICAN1. De esta forma se produce una adhesión firme, estable y irreversible de este leucocito sobre la célula endotelial, que finalmente va a ser capaz de pasar a través de las células endoteliales y extravasarse hacia el tejido subyacente, en este caso hacia el alveolo. Y este movimiento también hacia el interior también va a estar favorecido por estas familias de quimiotrayentes
que, como digo, son las quimioquinas. Por tanto, la interleuquina 8 pues, participa en la migración y extravasación de los leucocitos hacia el alvéolo. Esto sería como una diapositiva un poco más visual, ¿no? Pero bueno, básicamente el mensaje es el mismo. Es un alveolo en condiciones de salud con las células epiteliales, los macrófagos alveolares, el capilar y su endotelio, digo bien. Ante determinados insultos se producen PAMPs y DAMPs que van a activar las células epiteliales y los macrófagos alveolares que comenzarán a secretar citoquinas proinflamatorias y quimioquinas, y todo ello a su vez va a favorecer la migración y el reclutamiento, el movimiento de estos leucocitos hacia el interior del alvéolo, donde se produce la reacción inflamatoria y, por tanto, dificulta el intercambio gaseoso. Y como os decía, pues estas citoquinas que promueven migración se han descrito como biomarcadores pronósticos. Ya hace muchos años, fijaos, en 1998 ya se describió que los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática tienen altas concentraciones de interleuquina 8, tanto en el suero como en el lavado broncoalveolar. Y luego ya más recientemente, esta interleuquina 8 se ha descrito como un biomarcador pronóstico, de forma que los pacientes que tienen más concentración, más producción de interleuquina 8, pues tienen menor supervivencia global o menor supervivencia libre de trasplante en este caso. Pasemos ahora a la siguiente quimioquina relacionada con la migración linfocitaria, en este caso. Su receptor es la molécula CXCR5 y junto con las quimioquinas CCL19-21 y su receptor CCR7 juega un papel muy importante, muy relevante en la recirculación linfocitaria a través de los órganos linfoides secundarios y en el posicionamiento de los linfocitos dentro de los órganos linfoides secundarios, como son los ganglios linfáticos, que es la imagen que tenéis aquí. Brevemente os recuerdo que en un ganglio linfático tenemos los folículos primarios, que son las zonas B, la zona donde se acumulan los linfocitos B, y después tendríamos una zona interfolicular o paracortical en las que tenemos las células dendríticas y los linfocitos T. Y por último, esto representa una vénula de endotelio alto, que son las vénulas por donde llegan los linfocitos T y B naïf al interior del ganglio linfático. Y gracias a la expresión de CXCR5, los linfocitos B se van a dirigir hacia la zona B, porque en esta zona B se producen altas cantidades, altas proporciones de CXCL13, que como digo va a ser la quimioquina que atraiga a los linfocitos B hacia esta zona específica. Por su parte, los linfocitos T se van a sentir atraídos por CCL19 y 21, que se secretan en esta zona, y porque el linfocito T expresa CCR7, pero no CXCR5, de forma que se dirigirá a esta zona, con la excepción de los linfocitos T helper foliculares, a los que me voy a referir a continuación. El linfocito T helper folicular va a establecer un contacto con los linfocitos B del folículo, como vamos a ver a continuación. A continuación voy a poner como un aumento, una lupa, en esta zona de interacción entre los linfocitos B y los linfocitos T. De nuevo tendríamos los linfocitos B y aquí los linfocitos T. Y como digo, este linfocito T helper folicular es el único linfocito T que tiene CXCR5 en su superficie y que por tanto también se va a ver atraído hacia la zona B, que como digo es donde se está produciendo altas cantidades de CXCL13. ¿Por qué sucede esto? Pues porque este linfocito T helper folicular es necesario para la cooperación B y T, que es uno de los pasos fundamentales en el inicio de la respuesta inmunitaria adaptativa, porque el linfocito B necesita de esa cooperación para poner en marcha una serie de procesos
muy relevantes, como son el cambio de isotipo, la hipermutación somática y el aumento de afinidad por el antígeno para después convertirse en linfocitos B de memoria de alta afinidad por el antígeno y células plasmáticas de larga supervivencia. Además, os quería mencionar que estas quimioquinas CXCL13 y CCL21 tienen un papel muy relevante en la formación de folículos linfoides ectópicos o terciarios que, como sabéis, pues, se desarrollan con relativa frecuencia en las patologías inflamatorias de origen autoinmune y en otras inflamaciones crónicas. Esta diapositiva pues, bueno, sería un poco compleja, pero en resumen lo que nos viene a decir es que en un tejido inflamado, como puede ser en el caso que nos ocupa un alveolo inflamado, pues se van a reclutar una serie de linfocitos, como linfocitos TCD4 y también algún tipo de célula estromal que van a comenzar a sintetizar estas quimioquinas CXCL13 y CCL21. ¿Y qué sucede? Pues sucede lo mismo que en el ganglio linfático, que estas quimioquinas van a atraer al interior de este tejido, en este caso el tejido pulmonar, pues linfocitos B y linfocitos T, ya sea naïf o también algunos linfocitos de memoria, como por ejemplo los linfocitos T helper 17, los TH17. Y a ese nivel, pues estos linfocitos se van a organizar, se van a disponer de forma similar a cómo se disponen en un órgano linfoide secundario, en un ganglio linfático, ¿no? Y tendremos pues, las células dendríticas foliculares, los linfocitos T helper, como que tenemos aquí, T helper foliculares, perdón, los linfocitos B, y por tanto se van a poner en marcha pues, la respuesta inmunitaria adaptativa que acabo de comentar anteriormente. Se sigue produciendo todas estas quimioquinas que son las responsables de mantener realmente estos órganos, estos folículos linfoides ectópicos. Como veis aquí tenemos, estos serían una inmunohistoquímica de agregados linfoides en pacientes con EPIT. Tendríamos linfocitos B marcados con CD20 y la CXCL13 rodeando a estos linfocitos B, o sea, responsable del reclutamiento de estos linfocitos B a nivel de estos agregados linfoides. Al igual que sucede con la interleuquina 8, CXCL13 también se ha descrito como un biomarcador pronóstico. Está aumentada en el suero de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y estos autores, estableciendo un cutoff del CXCL13 presente en suero, pues demuestran que aquellos pacientes que tienen unos niveles de CXCL13 menores del cutoff tienen mayor supervivencia de aquellos pacientes que tienen altos niveles o niveles más altos del cutoff que ellos establecen. Y ya para terminar, pues aunque el tema era migración leucocitaria, pues también quería comentar que se produce también un reclutamiento de fibrocitos y de fibroblastos en estas patologías. De nuevo en la imagen tenemos un alvéolo normal en condiciones de salud con, bueno, pues con sus macrófagos, las células epiteliales, y aquí a la derecha tendríamos un escenario de fibrosis pulmonar idiopática en la que, bueno, pues, el daño tisular se ha iniciado por los DAMP, los PAMPs. Eso va a producir una activación de las células del epitelio y de los macrófagos alveolares, que habitualmente se diferencian hacia macrófagos profibróticos o alternativos o M2. Y en ese contexto se van a producir citoquinas profibróticas como son la interleuquina 17, la interleuquina 13, el TGF-beta obviamente y CCL18. ¿Vale? Y tanto TGF-beta como CCL18 tienen un papel muy relevante en el establecimiento y en el mantenimiento de la fibrosis en estos pacientes. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues a través del reclutamiento de fibrocitos, también a partir de la recirculación,
y luego también a través de la proliferación y la diferenciación de los propios fibroblastos residentes en estos tejidos, que se diferencian hacia miofibroblastos, los fibroblastos también proliferan y todo ello va a dar lugar a un aumento muy importante de la fibrosis pulmonar por la acumulación de los componentes de la matriz extracelular. Y al igual que sucede con CXL13 y con la interleuquina 8, CCL18 también es un biomarcador pronóstico muy bien caracterizado ya en este tipo de patologías. De hecho, diría que es la quimioquina que más se ha estudiado en el contexto de estas patologías y cuyo papel como pronóstico está mejor caracterizado. Y nada más, muchas gracias. Bueno, estas serían las conclusiones, que bueno, básicamente que la migración leucocitaria, las quimioquinas y las quimiocinas que la regulan juegan un papel relevante en la patogénesis de estas patologías intersticiales difusas, que la caracterización de estos mecanismos de acción en el contexto de la SEPIC tiene implicaciones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas y que su cuantificación, la cuantificación de estas quimioquinas y de estas citoquinas en suero podría ser un biomarcador diagnóstico y pronóstico que se podría implementar en la clínica. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Cecilia, por tan magnífica presentación. Ha sido una gozada escucharte y verlo, ¿no? También. Y vamos a dar paso a la tercera y última presentación, una presentación que pretende de alguna manera recoger clínicamente los aspectos más importantes que se han estado hablando. Lleva por título Síndrome antisintetasa como paradigma de enfermedad autoinmune sistémica con afectación pulmonar. Y el ponente es Miguel Ángel González Gay. Él es bien conocido por la mayoría de vosotros, es médico, en la actualidad médico investigador del Servicio de Reumatología de la Fundación Jiménez Díaz y hasta pues, hace muy poco tiempo compañero de trabajo en el Hospital Valdecilla en la consulta de enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a patología autoinmune. Es catedrático del Departamento de Medicina de la Universidad de Cantabria y, como digo, bien conocido por sus múltiples publicaciones, en concreto también en el campo del síndrome antisintetasa, junto a Lorenzo Cabaña, y yo creo que puede ser una oportunidad bueno, pues de acercarnos a esta patología y de conocer un poco más sobre los marcadores y sobre las posibilidades diagnósticas y terapéuticas. Así que cuando quieras, Miguel Ángel, puedes... Buenas tardes. Gracias, José, por tus palabras, como siempre, pero todo lo que puedas decir de mí pues no tiene valor porque somos amigos y nos queremos mucho, con lo cual nos ciega un poco la pasión y la amistad. Lo que vamos a hacer de alguna manera es, bueno, pues cuando me comentó Santos que podía presentar, digo, bueno, pues un poco lo que hemos hecho en la consulta de respiratorio del doctor Cifrián durante estos años, un poco centrados en una patología que es el síndrome antisintetasa y por lo cual he titulado la charla algunas ideas y datos. Siguiente, por favor. No sé si la pueden ellos pasar, ¿no? Santos. ¿No decían de pasarla a ellos? A ver si podemos... Sí, el síndrome antisintetasa es una enfermedad compleja, como muchas enfermedades autoinmunes que vemos nosotros, y es una conectivopatía caracterizada por la presencia de anticuerpos, autoanticuerpos específicos dirigidos contra determinadas sintetasas aminoácido y RNA. Siguiente, por favor. Siguiente. Como ven ustedes, y de lo cual ya se ha hablado hasta ahora, de los anticuerpos antisintetasa que tenemos YO1, PL7, PL12, todo esto ya han hablado nuestras compañeras inmunólogas hasta ahora. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Pero característicamente el síndrome de antisintetasa lo podemos plantear como un trípode con determinadas características. Como ven ustedes, nosotros somos reumatólogos, la presencia de artritis en muchos casos. Depende un poco quién vea al paciente. Ustedes, los neumólogos, van a ver pacientes más con patología pulmonar
mientras que nosotros muchas veces los diagnosticamos a partir de artritis, la enfermedad pulmonar intersticial, la miositis y una serie de características que muchas veces nosotros tenemos más en cuenta, independientemente de la fiebre, como son la presencia de fenómenos de Raynaud y las manos de mecánico. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ven ustedes unas manos de mecánico típicas, como ven ustedes aquí, de un paciente de nuestras consultas. Siguiente, por favor. La anterior, por favor. Ha pasado 2. Bien. La primera cuestión que nosotros nos planteamos es, el síndrome antisintetasa, que antes lo planteaban como una miopatía inflamatoria, no es solo una miopatía inflamatoria. Y una de las cosas que nosotros hemos visto, y que lo hemos visto en la consulta con el doctor Cifrián, con mi querido amigo José, es que muchos pacientes, cuando nosotros nos planteamos el síndrome antisintetasa, la idea general de muchos clínicos es una miositis. Pues no, aunque está incluido dentro de la familia de las miopatías, nosotros tenemos que tener en cuenta la prevalencia de la enfermedad pulmonar intersticial y el desarrollo de artritis, que realmente lo plantea de que no es realmente una miopatía al uso, sino una enfermedad que afecta al músculo, pero que tiene otras manifestaciones sistémicas y que en este caso, en muchos casos, la afectación pulmonar intersticial marca el pronóstico. Siguiente, por favor. Queremos poner unos datos de uno de nuestros primeros trabajos en el cual analizamos las características y el espectro clínico de los anti-Yo1. ¿Por qué? Porque el anti-Yo1, saben ustedes que es el que de alguna manera tiene una presentación más clásica que vemos los reumatólogos, con clínica articular y muscular. Siguiente, por favor. Ven ustedes estos datos que tenemos, una cohorte, es un estudio colaborativo en el cual incluimos pacientes de España e Italia, y vean ustedes de estos 225 pacientes con una media de 53 años y un retraso al diagnóstico de 7 meses, veíamos que al principio muchos tenían artritis, el 60%, algunos miositis, algunos enfermedad pulmonar intersticial. Fíjense ustedes el RO positivo, que es RO52 en muchos casos, pero la mayoría de los casos que nosotros veíamos al principio, y esta es la realidad clínica que vemos los clínicos, en este caso, y valga la redundancia, es una enfermedad incompleta. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Vean ustedes lo que vemos al principio. Fíjense ustedes en esta diapositiva cómo va poco a poco desarrollándose la enfermedad. Y al principio nuestros pacientes, vean ustedes que no todos tienen la tríada clásica de afectación muscular, la miopatía, la enfermedad pulmonar intersticial y la artritis, sino que vean ustedes cómo las determinadas afectaciones de la clínica más característica del síndrome antisintetasa van apareciendo con el tiempo. Y esta diapositiva la quisimos poner para que todo el mundo viera lo que es la realidad de esta enfermedad, caracterizada en este caso con pacientes Yo1 positivos, que era el prototipo de síndrome antisintetasa. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Pero vean ustedes cómo a lo largo del seguimiento de estos pacientes, muchos de ellos acaban teniendo una enfermedad completa, aunque, como ven ustedes, no llega al 75% de los pacientes que tienen una enfermedad completa. Siguiente, por favor. Y como vemos en estos pacientes, la artritis en el síndrome antisintetasa ocurre al principio de la enfermedad. Y muchos de nuestros pacientes tienen rasgos de artritis reumatoide. Y esto es importante, y es una pena que no haya muchos reumatólogos entre nosotros hoy, para que vean cómo muchas veces los reumatólogos nos equivocamos, entre otras cosas porque nos falta una bola de cristal para adivinar el futuro. Pero muchos de nuestros pacientes con artritis, con una poliartritis simétrica, incluso en un pequeño porcentaje de pacientes incluso con ACPA positivos, con anti-CCP, y un porcentaje mayor con factor reumatoide, que nosotros clasificamos como artritis reumatoide, hay en el seguimiento de estos pacientes, y por lo tanto hay que seguir al paciente, acaban desarrollando una enfermedad que no es una artritis reumatoide clásica, una artritis reumatoide seropositiva, sino es un síndrome antisintetasa.
Esto lo hemos visto todos y lo comentábamos alguna vez el doctor Cifrián y yo de alguno de nuestros pacientes que inicialmente parecía una artritis reumatoide y después nos hizo otras complicaciones como una enfermedad pulmonar intersticial. Por lo cual, a tener en cuenta en nuestros pacientes el gran solapamiento entre la artritis reumatoide y el síndrome antisintetasa, sobre todo en los primeros estadios de la enfermedad. Siguiente, por favor. Y ahora les queremos dar una pincelada de uno de los estudios que hemos hecho. Hemos analizado, bueno, queríamos saber qué asociación HLA tenía. Hemos hablado, antes nuestras compañeras inmunólogas nos han hablado de la importancia de la región HLA, la predisposición genética en relación con molecular de clase 2 para el desarrollo de la enfermedad en pacientes genéticamente susceptibles. Aquí tienen una corte de pacientes en el cual hace un año publicamos las características clínicas y el patrón HLA. Y ven ustedes que, bueno, pues en este caso teníamos un porcentaje de 65% que eran YO1 positivos y nos encontrábamos otras manifestaciones como la artritis, la miositis, la enfermedad pulmonar intersticial. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Y este es el resumen. No he querido aburrirles con tablas, sino un poco el resumen. ¿Qué encontramos nosotros? Nos encontramos una asociación con HLA de beta 1 0301 en estudios de PCR de alta resolución y B1 0801. Nos encontramos un efecto protector del DR7 y de alguna manera vimos que los pacientes que eran DR beta 1 0301 aumentaba el riesgo de desarrollar anti-YO1 positivo. En algunos estudios publicados, en un artículo publicado en Journal Rheumatology, hablaba de que el tabaco podía influenciar el desarrollo del síndrome antisintetasa, influenciar la positividad de los anti-YO1. En la corte española, que es la que nosotros hemos publicado, no encontramos un mayor riesgo del tabaco para desarrollar anti-YO1. Siguiente, por favor. Siguiente. Otra de las cosas que nosotros quisimos ver es el MUC5B. El MUC5B y la relación con el síndrome antisintetasa. Ustedes ya, los neumólogos, saben perfectamente que se ha asociado a este polimorfismo con el desarrollo de FPI. Y nosotros vimos, el grupo francés, Philippe Naudet, observó que en artritis reumatoide existía una asociación con MUC5B. ¿Qué quisimos nosotros hacer en este trabajo? Y quisimos evaluar la implicación del MUC5B, de este polimorfismo, en el síndrome antisintetasa, y para lo cual analizamos 160 pacientes con síndrome antisintetasa y 232 pacientes con enfermedad pulmonar intersticial no relacionada con síndrome antisintetasa, así como el doble de controles siempre sanos. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué nos encontramos y qué resumimos? Que no aumentó el MUC5B, el polimorfismo entre pacientes con síndrome antisintetasa con afectación pulmonar intersticial en comparación con controles, ni cuando nosotros estratificamos en función de la presencia o ausencia de YO1. Es decir, el MUC5B, este polimorfismo que han visto ustedes que se asocia a fibrosis pulmonar intersticial, que se asocia a afectación pulmonar intersticial en el contexto de una NIU, en el contexto de una artritis reumatoide, no se asocia con el síndrome antisintetasa, en el cual muchos de nuestros pacientes más son NINE que NIU, pero en cualquier caso no se asociaba de ninguna de las maneras, ni en el patrón NIU ni en el patrón NINE, en pacientes con síndrome antisintetasa. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Aquí tienen ustedes la asociación del polimorfismo. Vean ustedes IFP, la fibrosis pulmonar idiopática, en relación con la afectación pulmonar SSD y de enfermedad pulmonar intersticial. Y lo ven claramente, ese polimorfismo está claramente aumentado tanto en enfermedad pulmonar intersticial cuando se compara con síndrome antisintetasa como en artritis reumatoide. Ven ustedes el 11,1% con respecto al 0,7% de síndrome antisintetasa. Siguiente, por favor. Por último, los neumólogos siempre analizan los valores de KL6 como importante daño marcador de fibrosis, y nosotros queríamos evaluar el papel del KL6
como a nivel genético y serológico en pacientes con síndrome antisintetasa y bueno, queríamos saber si de alguna manera tenía un patrón diferencial que podía ayudarnos a diferenciar el síndrome antisintetasa con afectación pulmonar de una fibrosis pulmonar idiopática. No leo más la diapositiva, sobre todo porque tampoco tenemos tiempo. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tienen ustedes los datos del polimorfismo de KL6 a nivel genético y nosotros encontramos una pequeña diferencia con respecto a este polimorfismo de MUC1, KL6, estaba aumentado en pacientes con síndrome de sintetasa en relación con los controles. Siguiente, por favor. Y también lo que nosotros nos encontramos es también una asociación, asociación de este polimorfismo con relación a los pacientes con fibrosis pulmonar intersticial. Siguiente, por favor. Pero lo curioso es que cuando analizamos a nivel serológico, encontramos que los niveles de KL6 en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a síndrome antisintetasa estaban muy elevados, pero no nos servía a nivel serológico para diferenciar la elevación de KL6 en pacientes con síndrome antisintetasa con relación a pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Y no les quiero dar más información porque estamos fuera de tiempo y sabía que era el último ponente. Tenía que ir un poquito al grano. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación y por toda la información que nos has aportado. Y bueno, pues creo que es el momento de ir pasando al turno de preguntas. Creo que es posible trasladar las preguntas a los ponentes a través del chat que tienen habilitado. Y bueno, pues dejamos abierta esta opción. Sí, Santos. Sí. Mientras se va animando esto, porque de momento no veo ninguna pregunta, yo quería preguntar a Arantxa, la doctora Franca González, lo de la medición de autoanticuerpos usando técnicas de cribado, que son más sensibles pero menos específicas. Sin embargo, las técnicas más avanzadas, que son en teoría más específicas pero menos sensibles, según entiendo. Sin embargo, en el día a día es una pregunta práctica en el día a día realmente nos da muchos quebraderos de cabeza, porque estamos viendo muchos autoanticuerpos en gran medida desconocidos hasta ahora para los clínicos y claro, son en base a estas técnicas tan específicas y sin embargo nos desconciertan más que nos ayudan a nosotros hoy por hoy. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo y lo luego, veo, si quieres, una más en sí. cuanto a los patrones AC, que para mí, claro, yo ya no pillo esta onda. Entiendo que es un avance en la determinación, pero veo que también nos está liando mucho porque hay una cantidad de patrones que a veces no sabemos muy bien el significado. De hecho, en gente normal están apareciendo cantidad de patrones y autoanticuerpos. Quería saber tu opinión. Bueno, aquí hay varias cosas, Santos. Yo creo que lo fundamental es tener en cuenta realmente pues un poco lo que hemos estado hablando. Es decir, el valor realmente que tienen estos resultados, la positividad para estos autoanticuerpos, ¿no? Te pueden orientar más o menos en cuanto a pronóstico, los hay mejor establecidos, pero nada más. O sea, es un apoyo realmente a la clínica y puede servir pues para orientar o programar alguna revisión más temprana o algo así, pero siempre hay que tener en cuenta cuál es el papel realmente en el seguimiento del paciente. Hay algunos que están muy establecidos, pues tú lo sabes, si ves una MDA5, por lo menos lo miras de otra manera al paciente o le sigues más de cerca o con más cuidado, ¿no? Pero ante un RO52 aislado, por ejemplo, pues bueno, tampoco hay que, salvo que esté asociado a una clínica concreta o a la positividad de otros anticuerpos, pues tampoco hay que darle una relevancia excesiva. Eso por un lado. Luego me preguntabas lo de los patrones, ¿no?
Esto es simplemente un cambio de o una nomenclatura adicional o un intento de codificación de la nomenclatura que ya teníamos para poder estandarizar un poco más y sobre todo a nivel de calidad y de pues eso, de estandarización de los resultados y las pruebas, pero realmente no es una información adicional a la que ya dábamos, es simplemente una manera distinta de llamar a la información que damos. Yo creo que al final para vosotros a nivel clínico simplemente a la hora de interpretar los patrones la idea es que tengáis en cuenta que no es lo mismo, no te dice lo mismo un patrón homogéneo que un patrón centromédico. Es decir, que a la hora de evaluar al paciente o de solicitar una prueba adicional, el decir tiene ANAS positivos, pues a lo mejor realmente no justifica una petición o un seguimiento concreto de un paciente, sino que simplemente la presencia de un patrón casi nos sirve más a nosotros para orientar un poco más las pruebas adicionales más específicas que se le hagan. No sé si me explico o te contesto con lo que te he dicho. Sí, sí, lo único que veo todavía una gran espacio de separación entre vuestra visión y la de la mayoría de los clínicos, pero bueno, tendremos que irnos haciendo eso, no cabe duda. Pues hombre, ahí yo creo que la cuestión es la interdisciplinariedad de las cosas y el pues interaccionar entre nosotros y poder comentar los pacientes juntos, ¿no? Nosotros tenemos la fortuna de teneros a vosotras dos, que siempre estáis dispuestas y nos aclaráis muchas dudas, o sea que gracias. Pues gracias. Tenemos aquí una pregunta en el chat, no sé si la ves, José Manuel. Y la pregunta dice algo así como que en reumatología los diagnósticos se basan en criterios la mayoría de las veces, ¿no? En el síndrome antisintetasa, ¿qué criterios clínicos están vigentes para concretar un diagnóstico? Clásicamente teníamos los criterios de Solomon o Connors. Muchas gracias. La pregunta es muy interesante y le diría que no tiene respuesta, y le explico. Nosotros, en el grupo de que trabajamos en síndrome antisintetasa, estamos intentando definir lo que es el síndrome antisintetasa en su conjunto. Nosotros partimos de lo que han visto al principio, 3 criterios mayores, que son la afectación articular, la afectación muscular y la afectación pulmonar, con criterios menores, como son la fiebre, el fenómeno de Raynaud y las manos de mecánico. Pero no somos estrictos, es decir, lo que nosotros hablamos de formas completas o incompletas. Y lo que nos encontramos por eso les quise poner el primer trabajo clínico, utilizando yo uno como un marcador clásico de síndrome antisintetasa. Precisamente quería explicarles esto. Vemos muchos pacientes que algunos las llamarían IPAF, otros los llamarían otra conectivopatía y nosotros los estamos llamando síndrome antisintetasa en forma incompleta porque no tienen todas las características, pero consideramos que si tiene una manifestación clínica y un marcador, lo consideramos síndrome antisintetasa. Lo que pasa es que esto está siendo mi criterio de debate. Estamos una serie de pacientes, de expertos, en los cuales pues, a mí me han metido pues a ver lo que puedo decir, y resulta que no nos ponemos nosotros de acuerdo en lo que es la definición del síndrome antisintetasa per se. Es decir, lo que nosotros nos planteamos es un síndrome complejo que puede manifestarse en expresión completa, pero que en la mayoría de los casos en el seguimiento son formas incompletas que nosotros diagnosticamos como síndrome antisintetasa por tener alguna manifestación clínica y un marcador positivo. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que queda claro. Mientras entra alguna otra pregunta, me gustaría a mí hacer una Cecilia Muñoz, que me ha encantado la presentación. Es una pregunta formulada por un clínico que está muy preocupado por el pronóstico de sus pacientes con enfermedad intersticial. ¿Qué lejos estamos de tener un kit o acceso, ¿no?, a determinaciones de estos biomarcadores que has comentado, interleuquina 8, CCL18 o CXCL13? Es decir, ¿no sería posible tener un kit con estas 3 opciones y saber cuánto de mal pronóstico o de buen pronóstico tienen nuestros pacientes? Esa es otra de las cosas.
Sí, efectivamente. Yo siempre comento, de hecho, que hay como una falta de comunicación, ¿no? O de la ciencia básica con los clínicos, ¿no? Entonces, si tú miras en la literatura, resulta que te encuentras, pues, como en este caso, que hay un montón de publicaciones, pues eso, en los que parece que interleuquina 8 es factor pronóstico, la CCL18, etcétera, y luego dices, ¿y por qué nuestros clínicos no lo hacen o no nos lo piden y tal? En realidad, quizá hace años era complicado cuantificar, porque a lo mejor lo tenías que hacer con ELISA y tenías que hacer un ELISA para cada citoquina, en fin, un poco más complejo. Hoy en día hay técnicas que te permiten cuantificar muchas citoquinas o muchos factores solubles de forma simultánea. Así que realmente creo que no sería complicado si exceptuamos el tema de los recursos económicos, quiero decir, pero bueno, al final, en nuestra experiencia, ¿verdad, Arantxa? Si el clínico solicita una determinada prueba y no es una prueba que, o sea, está basada en evidencia científica y no es algo excesivamente costoso en términos de recursos personales y de dinero, pues se podría hacer perfectamente. Y de hecho, pues sí, yo revisando la ponencia, pues sí, me lo sigo preguntando, pero vamos, me lo pregunto con esto y con muchísimos más biomarcadores que está llena la literatura y luego dices, pues no sé por qué no los medimos. Seguramente lo bueno es que después de tu charla de hoy mucha más gente no lo vamos a preguntar. Quizá sea la manera de ir avanzando en esto, ¿no? Bueno, y quizá, pues lo que decía también Arantxa, ¿no? Que a lo mejor nos hace falta un poco más de interdisciplinaridad entre nosotros, o sea, de reunirnos más. Es verdad que luego siempre tenemos buenos propósitos y luego el día a día nos arrolla, pero yo creo que sería interesante. Muy bien, muchas gracias. A ti. De momento no veo más preguntas. En este sentido, Cecilia, otra pregunta o comentario de esta interconexión que a veces se echa en falta entre subgrupos. En vuestro servicio tenéis también otros investigadores trabajando en otra molécula de migración leucocitaria que es PSGL1, P-selectina, y que se ha visto en modelos animales que produce un modelo de esclerodermia light con afectación pulmonar, etc. Me sorprende, o bueno, quería saber un poquito tu opinión sobre este otro mediador que también puede ser interesante de cara a futuro en algunos de nuestros pacientes. ¿Cómo lo ves? Sí, pues sería algo similar. Efectivamente, la cuantificación de PSGL1 en superficie, pues como bien sabes, se puede hacer por citometría y sería algo realmente sencillo. O sea que de nuevo yo creo que es cuestión de proponérselo y de empezar, ¿no? Y efectivamente es una molécula con la que la doctora Urzainqui y vosotros, tú en concreto, lleváis trabajando muchos años. Hay ya muchas publicaciones que avalan el papel de esta molécula en la tolerancia inmunitaria y por supuesto, creo que sí, igual que le decía antes a José Manuel, pues sí, que cuanto más sepamos, pues mejor. Muchas gracias, Cecilia. No sé si quieres preguntas en el chat, no veo más. Si quieres, José Manuel, hacer una última pregunta. Bueno, la verdad es que me encantaría preguntarle a Arantxa cómo, qué sería no negociable el pedirle a un enfermo, a un paciente, ¿no? Cuando te enfrentas a él con una EPIZ inicialmente. Y porque algunas veces los SANAS nos salen negativos y luego tenemos mucha información posteriormente que no va en ese sentido, ¿no? No sé si es algo que os sucede también. Sí, o sea, realmente algunos de los anticuerpos que luego puedes encontrar en técnicas más específicas no dan un patrón claro. Por ejemplo, no sé si es lo que me estás preguntando, no dan un patrón claro en una inmunofluorescencia, ¿vale? De hecho, hay muchos que ni siquiera tiene sensibilidad la técnica por sus características para detectarlos, ¿vale?
Entonces, nosotros lo que solemos hacer, ahí está Santos que puede dar fe, es frente a un paciente con EPID, pues se hace una batería pues de ANAS y tal, y luego se le piden ANCAS también, y se le pide habitualmente, si es un diagnóstico más o menos morfológico y o clínico claro, pues se le pide un inmunoblot de esclerosis y otro de miositis, que estas técnicas lo que hacen es incluir normalmente una batería de autoanticuerpos relacionados con estas patologías y permiten un poco acotar más el diagnóstico o por lo menos el pronóstico quizá de estos enfermos. Entonces, eso además tenemos en este sentido bastante relación, ¿verdad?, en cuanto a comentar los pacientes y no suele haber ningún problema en este sentido. Bueno, ahí está Santos que puede decir si es verdad o no es verdad lo que estoy diciendo, pero vamos, al final todo creo que termina o va al mismo sitio, que es la comunicación entre el laboratorio y el clínico y bueno, y poner tanto las clínica como las pruebas diagnósticas en el contexto del paciente. Entonces, Hay una última, gracias, muchas gracias, Arantxa. Hay una última pregunta que es la opinión que os merece la citometría de flujo en el lavado broncoalveolar. ¿Creéis que es útil? Sí, eso contesto yo, Arantxa. Sí, contesta tú. Pues a ver, efectivamente la citometría es muy útil. De hecho, nosotros recibimos muchas muestras como bien saben los neumólogos de la Princesa, pues recibimos muchas muestras de VAL porque, bueno, pues está demostrado que tiene un valor en determinadas patologías. Pero en concreto, en este tipo de enfermedades, la verdad es que no solemos recibir los VAL y de nuevo, sí que sería interesante, claro, quiero decir, hasta que no se hace un estudio, pues no lo podemos saber. Realmente es un tema que no me he revisado, honestamente, no sé qué, seguramente habrá en literatura, habrá información, yo no me lo he revisado sinceramente, pero bueno, seguramente es importante. Luego a lo mejor no descubrimos nada, pero quién sabe, pues se me ocurre que a lo mejor en estos VAL pues a lo mejor se podrían caracterizar los macrófagos, por ejemplo, ver si son más tipo M1, M2, las células B, si son, yo me esperaría que fuesen más células B de memoria, más plasmablastos, en fin, todo aquello que he contado, ¿no?, de los folículos linfoides terciarios que quizás se vea reflejado en el VAL, ¿no? Igual que, bueno, pues en la sarcoidosis se ve reflejado un aumento muy importante de los linfocitos TCD4, pues ¿por qué no? Efectivamente. Así que sí, mi respuesta es que sí, que me tendría que revisar la literatura y si no hubiese nada, pues estaría bien hacerlo. Muy bien, estamos ya, muchas gracias. Tenemos que ir acabando. Yo creo que vamos a ir cerrando y dar paso, muchas gracias José Manuel, damos paso al director de la cátedra Juan Roche, al doctor Julián Cochea, para que en unos minutos intente cerrar este acto. Muchas gracias a todos los panelistas. Bien, estoy afónico, o sea que posiblemente no me veáis bien, pero en todo caso muchísimas gracias a todos. Ha sido una espléndida sesión de autoinmunidad y autorreactividad. Quiero saludaros a todos, empezando por los moderadores. Santos Castañeda, realmente la cátedra Juan Roche, ha contribuido de alguna manera a poner en valor a un reumatólogo ejemplar con una gran vocación docente e investigadora, e incorporarlo como profesor del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. De alguna manera reparar algo que era difícilmente entendible, ¿no? De manera
que esta cátedra, por este solo reconocimiento a una trayectoria ejemplar, personal, docente, investigadora, como es la de Santos Castañeda, ya se justifica en sí misma. Luego quiero agradecer a José Manuel Cifrián, ¿no? José Manuel Cifrián nos conocemos hace años, compartimos proyectos en la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, en el área de intersticiales de la SEPAR, en el PI de SEPAR. Incluso hemos competido, ¿no?, en su servicio y el mío, para ver cuál ganaba el best in class, el mejor servicio de neumología. Eso significa que él dirige uno de los mejores servicios de neumología, aunque en alguna ocasión le ganamos, ¿no? Incluso le ganamos en Santander, y aquello sé que te dolió, José. Pero mis residentes, cuando quieren rotar fuera, ya son varios que me dicen: quiero ir con José Cifrián a Valdecilla, y ya de paso, si por ahí está el profesor Miguel Ángel González Gay, pues fíjate, ya es la puñeta, ¿no? De manera que muchas gracias a los dos moderadores, sois personas a las que admiro y quiero. De la misma manera que, bueno, la inmunología del Hospital de la Princesa es para nosotros todo un orgullo, ¿no? Arantxa y Cecilia forman parte de un servicio dirigido por Sánchez Madrid, que curiosamente hace apenas unos días le han concedido el premio Roberto Koch, junto con Springer, ¿no? Es el primer español que obtiene este galardón, y no es por nada, pero varios de los premiados con el Robert Koch han sido posteriormente premios Nobel de Medicina. Y seguro que Paco, si es premio Nobel, no lo es por sí mismo, sino porque detrás de Paco estáis vosotras, ¿no? Arantxa ya ha colaborado en otros cursos de nuestra cátedra, siempre es un placer tenerla con nosotros. Cecilia, bueno, tuve la suerte de estar en tu tribunal como accediste a la plaza de profesor titular, ¿no? Eso me produce una profunda satisfacción, ¿no? Porque es hacer realidad algo que era obvio. Y bueno, entiendo que has cambiado de gafas, ¿no? Que tu look neoyorquino te ha modificado un poco, y ahí deben ser las 12:30, ¿no? Ya las tenías, ¿no? Bueno, yo no te las conocía, ¿no? Y luego, bueno, qué decir del profesor Miguel Ángel González Gay, ¿no? Yo se lo pongo de ejemplo en muchas ocasiones a mis residentes y a mis alumnos en nuestras sesiones. Cada vez que lo busco en PubMed me abruma, me cuesta trabajo calcular su índice de Hirsch, y luego es un lujo que de alguna manera se haya vinculado a nuestra universidad, ¿no? A la Universidad Autónoma de Madrid. Yo lo conocí como catedrático de la Universidad de Cantabria, he tenido la suerte de que me invitara a alguna tesis doctoral de estas extraordinarias que él ha dirigido en ese foro, pero ahora lo tenemos muy cerca, ¿no? Y eso, bueno, es algo que no podemos desaprovechar, ¿no? Una persona como el profesor González Gay es un referente absoluto, y es un lujo tenerlo vinculado a nuestra universidad en un hospital hermano como es la Fundación Jiménez Díaz. Miguel Ángel, además te debo, bueno, no sé si tú eres más madridista que yo o cómo va el tema, pero tenemos que vernos en el Bernabéu también, ¿no? Porque sé que es otra de tus pasiones, además de la ciencia, la investigación y la autoinmunidad. Y bueno, a ver, decir algo de la cátedra, ¿no? La cátedra nació en diciembre de 2018. El objetivo general de la cátedra es el fomento de la docencia, la investigación y la difusión de los conocimientos en el campo de las enfermedades respiratorias. Inicialmente se ha centrado mucho en las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, y ahora está ampliando de alguna manera su espectro. Y para este año hemos empezado con muy buen pie con esta sonata de primavera de autorreactividad y autoinmunidad. La siguiente sesión le hemos denominado Preludio de Verano. Se centrará en el Big Data y en la inteligencia artificial, y será otra de las profesoras asociadas de Ciencias de la Salud vinculadas a la cátedra, Susana Hernández, radióloga de nuestro hospital, quien la coordine. Tendremos posteriormente una sonata de otoño. Bueno, ahí hablaremos de nuevas moléculas, de ensayos clínicos en desarrollo,
y tendremos, la conocéis muy bien, a Claudia Valenzuela, la tercera profesora asociada de Ciencias de la Salud de la cátedra, y lo compartirá con María del Valle Somiedo de Roche, del Departamento Médico, antigua residente de nuestro servicio. Y acabaremos el año con lo que hemos denominado invierno académico, y ahí hablaremos de medicina 5P, preventiva, predictiva, participativa, personalizada y poblacional, poniendo especialmente énfasis en esta sesión en la medicina personalizada. Ahí me acompañará a mí, Federico Plaza, director de la Fundación del Instituto Roche. De manera que, bueno, este es el programa previsto de actividades de este año, pero hemos empezado con muy buen pie. Entonces, daros las gracias a todos y agradecer también a la Fundación Teófilo Hernando su labor en la Secretaría Técnica de la Cátedra. Un último mensaje. Un amigo y paciente mío, Ángel Gabilondo, con el que he estado un ratito esta mañana con motivo de la concesión de la medalla de oro de la Universidad Autónoma de Madrid a nuestro antiguo rector Rafael Garese, siempre dice que tenemos que hablar más, ¿no? Que hablar con alguien es quererle. De manera que, recogiendo algún comentario de nuestras inmunólogas, los clínicos, yo hice la tesis en inmunología con Miguel López Botet y Manolo Ortiz de Landázuri, pero tenemos que hablar más, tenemos que comunicarnos más, tenemos que querernos más, porque juntos podemos llegar más lejos, volar más alto. Incluso, yo digo a veces que podíamos incluso mirarle a los ojos a la luna. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos pronto. Cecilia, vuelve pronto. Buenas tardes. Desde la Fundación Teófilo Hernando les damos las gracias a todos los participantes, a los ponentes y por supuesto a los asistentes. Efectivamente tenemos que hablar más. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.